Efectivamente, hoy vamos a volver a empezar con nuestra cocina. Tenemos aquí todo nuestro infernillo, nuestras potingues, nuestras cosas, y vamos a tratar de explicar un poco cómo se preparan las tablas, como soporte clave, de pintura. Damos la vuelta a la llave y tenemos la clave abierta. Exactamente. Normalmente hasta ahora todos los trabajos que hemos estado haciendo, los cuadros que hemos estado pintando, los hemos realizado sobre soporte de tela, sobre lienzo, salvo en cierta ocasión que estuvimos cuando hicimos aquellos apuntes que utilizamos algunas tablillas. Que vieron algunos estudiantes de tu estudio. Eso es. Entonces, la tabla es quizá el procedimiento o el soporte para pintura al óleo más antiguo que se conoce. O sea, realmente antes de que los lienzos aparecieran, de que los lienzos se inventaran, porque el lienzo al fin y al cabo es un invento bastante reciente para pintar al óleo, era la tabla la que servía como soporte para pintar. Mostramos este. Tenemos aquí, por ejemplo, un tríptico. Eso es. Que nos puede dar un poco idea del tipo de soporte que era el que se utilizaba. Efectivamente, si nos fijamos Espero bien... que se vea bien, porque no de brillo. Sí, yo creo que sí. Seguramente está así. Eso es. Yo creo que vemos y observamos perfectamente que la diferencia que existe entre las tablas antiguas y las tablas modernas. Las tablas modernas, contrachapado, conglomerado, el tablex, no tienen excesivo que ver con el tipo de tabla que se utilizaba entonces, que era... Ya no se pintan estas tablas, lógicamente. Bueno, es que resulta carísimo, o sea, porque la tabla para pintar debe ser maciza, debe presentar un grosor de unos 2 o 3 centímetros y obtener una pieza de tabla enorme, de un tamaño grande, pues es muy caro. Por eso se sustituye por estos otros materiales que vamos a ver ahora. En el siglo XXI esta tabla, 1 millón de pesetas. Segurísimo, estoy seguro. Y ahora tenemos tablas más económicas. Claro, tablas más económicas y además que presentan en algunos puntos unas ciertas ventajas con respecto a las tablas antiguas, porque las tablas antiguas tenían el problema del alabeamiento, es decir, que debido a las tensiones de la humedad, de los cambios de temperatura, se deformaban. En cambio, estas tablas modernas que tenemos, estos productos modernos, que como es el contrachapado, o como es el tablex, bueno, pues pueden sufrir deformaciones indudablemente, pero suelen ser más estables que las tablas antiguas, porque están más desecadas. ¿Es mejor el tablex o es mejor el contrachapado? Yo prefiero el contrachapado, pero vamos, el tablex también puede ser un buen soporte para pintar. O sea, lo importante es tener en cuenta que la tabla presenta unas ventajas especiales por encima del lienzo, como que es un soporte mucho más duro. O sea, en un cuadro que nosotros pretendamos hacer empastes gordos o trabajar con materiales con gran fuerza, pues necesitamos un soporte lógicamente duro, un soporte que aguante todos esos materiales. O sea, que incluso dices que mejor que el propio lienzo. Para ciertos efectos sí. O sea, esos cuadros que se le incrusta tierra mezclada con la pintura para solucionar efectos de texturas, pues lógicamente en un lienzo no tiene tanto aguante como una tabla para todo ese soporte. Pues enséñanos a preparar una tabla. Bueno, lo más importante es tener en cuenta que, como ya hemos dicho, que este tipo de materiales, sobre todo el contrachapado, no sufre excesivas deformaciones. Sin embargo, cuando el formato del cuadro es suficientemente grande, es conveniente montarlo sobre un bastidor, para que evitemos así todavía más las deformaciones. Yo tengo aquí preparado un bastidor. ¿Qué te sacas de ahí abajo? Un bastidor. Preparado. Un bastidor que he encolado con cola de contacto. Tengo aquí la cola de contacto. Con un pincel he encolado toda esta superficie del bastidor hace un rato y lo he dejado secar, porque la cola de contacto es preciso que seque unos 10 minutos antes de hacer la presión. Entonces he encolado también esta pieza de madera. La he encolado también, efectivamente, otro contrachapado, y entonces lo único que hago es colocarlo encima del bastidor, de forma que coincida, y entonces lo que consigo, con gran presión, haciendo una cierta presión, lo que consigo es dejar perfectamente montada la tabla sobre el bastidor y evitar así las posibles deformaciones. No hace falta ni simiente de zapatero ni nada de eso. Nada, si el cuadro es muy grande, por ejemplo, si fuera un formato de 1 metro o algo mayor, pues a lo mejor sería necesario darle unas puntaditas para reforzarlo todavía más, pero vamos, así es suficiente. Y así tenemos total seguridad de que el cuadro pues nos va a aguantar mucho tiempo sin deformaciones. Otra manera quizá... ¿Eso está hirviendo? ¿No tiene ningún problema? No pasa nada. Vamos a ver, mira, otra manera de preparar y de reforzar la tabla es utilizando unos pequeños travesaños que vamos a poner. Es importante ver que la tabla se deforma siempre en dirección de la veta, en dirección contraria a la veta, quiero decir. Es decir, si la veta viene en esta dirección, como de hecho viene en esta tabla, la deformación siempre se produciría así,
Evidente. Siempre se produciría en este sentido. Entonces, la manera de reforzarlo con el bastidor, o sea, con los travesaños, sería en dirección contraria a la veta. Claro. Entonces, podíamos, en vez de poner un bastidor, podíamos poner estos travesaños, este palito aquí, por ejemplo, 3, con 3 sería suficiente. Y entonces, de la misma forma, encolándolo, O sea, o bien bastidor o travesaño. o travesaños. Y de esta forma reforzaríamos perfectamente la tabla y no habría ningún problema para poder pintar en ella. Eso, no se arquearía ya. En absoluto. Pues venga, una vez sabido eso, vamos al proceso de preparación ya de la Vamos tabla. a preparar la tabla con un nuevo sistema. Hemos hablado de la preparación a la creta, de la preparación a la media creta, y vamos a preparar la tabla con ¿Qué quieres? caseína. Vamos a coger esta misma. ¿Esa? Sí, quitamos los Quitamos palitos. travesaños. Sí. La tabla por sí sola realmente no necesitaría preparación, o sea que podríamos pintar perfectamente en ella sin ningún tipo de preparación. Pero bueno, siempre conviene aislarla un poco, aislar un poco el fondo para que no chupe demasiado y que consiga conseguir una capa más o menos impermeable, de forma que la pintura luego fluya con más facilidad. Entendido. Entonces vamos a hacer una preparación con caseína que es bastante sencilla y vamos a explicar el proceso rápidamente. La caseína, ¿de qué se compone? ¿Qué es exactamente? Bueno, la caseína es un extracto de la leche. Es un extracto de la leche. Entonces tenemos aquí la caseína que se puede observar, a ver si la podemos ver. Caseína en polvo. Caseína en polvo. Tiene que ser caseína en polvo insoluble en agua. Bueno, el proceso de hacer la cola de caseína, que sería la primera parte del proceso, que sería encolar la tabla con cola de caseína, es muy sencillo. Cogemos agua caliente. Agua caliente, que hemos tenido aquí hirviendo, que es lo que sonaba un poco. Entonces, aquí ya no hace falta ya la cola de conejo. no, aquí Eso en vez de para cola de caseína. conejo, efectivamente, en vez de cola de conejo vamos a emplear cola de caseína. Eso. Tomad bien nota de las proporciones, como en otras ocasiones, que es muy sencillo. Hemos cogido 5 partes de agua, 5 partes de agua, y vamos a echar una parte de caseína. Es decir, por ejemplo, si cogemos 250 gramos de agua, pues echaríamos 50 gramos de caseína. Aproximadamente. Una Tampoco quinta hace- parte Exactamente. de lo que tenga. Echamos caseína. Vamos a echar como... Vamos a ver si esto... 3 cucharadas. Sí, como 3 cucharadas. Eso se te revela, ¿eh? Sí, parece que está inquieto esto. Vamos a ver, ya está. Cola de 3. caseína. No, cola de caseína no, caseína. Caseína. La cola de caseína la cola de caseína es lo que vamos a fabricar. Ajá. La solución de caseína. Fabricando, las herramientas suenan. Exactamente. Mira, hacemos... Creo que se verá, la disolvemos bien, bueno, disolvemos, no se puede disolver porque para eso vamos a utilizar el carbonato amónico para producir una disolución mucho más perfecta. Entonces ahora, una vez que hemos mezclado esto bien, añadimos una cierta cantidad de carbonato amónico que tenemos aquí. Pequeña cantidad, no hace falta mucho. En esto como unos 15 gramos aproximadamente. O sea, como si fuera un poquito de sal. Exactamente. Entonces echamos, por ejemplo, una cucharadita o algo menos, la echamos en un vasito Nos dará un efecto y luego añadimos un poquito de agua. sorprendente. Un poquito de agua. La diluimos bien. ¿Eso es tóxico? Los vapores que se desprenden sí son tóxicos. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿Ves? Se produce una efervescencia. Se ve perfectamente cómo está efervesciendo. ¿Se aprecia? Sí, bien. Sí. Muy bien. Entonces lo que se produce es efectivamente la cola de caseína. Vamos moviendo. Ahora es cuando es cola de caseína. Ahora es cuando es cola de caseína. Vamos moviendo bien para que no se formen grumos. ¿Te das cuenta? Es peligroso porque tiene un aspecto hasta apetitoso. Sí, pero los vapores son un tanto Y tóxicos. es Conviene retirarse un poco cuando se produzca esto. Mucho cuidado, sobre todo los niños, si se acercan a estos procedimientos. Bien, una vez que tenemos ya la cola de caseína preparada, lo que haríamos sería pasar a encolar el soporte. Encolamos el soporte. Pues- Es decir, cogeríamos una parte de cola de caseína. Vamos a coger una parte de cola de caseína. Aproximadamente así. Una parte de cola de caseína. Una parte De cola de caseína y como 2 partes de agua 2 aproximadamente. partes de agua. Eso es. Una y 2. ¿Y algo más? No, así está bien. Y quiero decir que en todas estas cosas las proporciones, bueno, pues son un poco aproximadas, o sea, no hace falta tener un peso para...
para hacer todo esto. Bueno, pues lo movemos bien y entonces con esta preparación aplicamos con un pincel sobre la tabla. Vamos a ver si se aprecia esto bien. Vamos a retirar esto. Estorba. En la cocina los cacharros se amontonan. Esto es un tinglado. Vamos a ver, mira. Entonces aplicamos esta cola perfectamente. Y una vez aplicada la cola, pues bueno, pues entenderíamos que el lienzo estaría encolado, lógicamente. Claro, vamos, el lienzo, la tabla. Pero no con un color adecuado. No, efectivamente esto es simplemente cola para hacer impermeable la superficie de la tabla. ¿Entiendes? O sea, lo que nos interesa con el encolado es hacer impermeable la superficie de la tabla. Para que luego la preparación, que es lo que viene ahora, es lo que le va a dar el color. Pues llévanos ya la preparación, vamos a ver. Porque si no nos quedamos... La preparación es muy sencilla, porque lo que hemos hecho en este botecillo, en este cazo que tenemos aquí, hemos mezclado partes iguales de blanco de zinc y de sulfato cálcico. Una parte de blanco de zinc, una parte de sulfato cálcico con una parte de agua. Entonces lo hemos movido y nos ha quedado una pasta de este tipo. Vemos la textura perfectamente de la pasta, aprecia perfectamente la textura. Bien, entonces en este potingue, esta sustancia que tenemos aquí, esta mezcla, lo que vamos a añadir es una parte de cola de caseína sin diluir. Ahora cola de caseína. Cola de caseína pura, exactamente. Cola de caseína pura. ¿Y vuelves a echarlo ahí? Y lo echo aquí. Entonces esta pasta, que ya la muevo. Pues esa pasta es la que das ya en la tabla. Esa pasta es la que doy ya en la tabla. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo creo que ya ni lo puedes hacer, o sea, muéstranos una tabla. Lo aplicaríamos y entonces pues quedaría... Unos brochazos. Quedaría preparado de esta forma. Pues lo que es muy importante es que esta preparación es insoluble y queda un efecto muy luminoso. Y si alguien quiere evitarse eso, que le dé ajo a la tabla sin más. Efectivamente, con un diente de ajo se puede frotar. Pues ya está. Se puede frotar y perfectamente se puede preparar. Con un ajo. Clarísimo y concluido.